Señor los bendiga mucho en esta mañana y hemos orado y seguimos clamando para que la palabra sea esa fuente de vida en cada uno de nosotros. Dígame un fuerte amén. Y que realmente podamos comprender, ¿no?, lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y hemos comenzado este año con el libro de Isaías, capítulo 55. No lo vamos a leer después, yo creo que usted ya sabe, donde el Señor hace una tremenda invitación a su pueblo, a su iglesia, de ir a buscarlo a Él, ¿no? Porque es en el único lugar donde somos saciados. Dígame un fuerte amén. Es en su presencia. Y Dios, sobre esa saciedad o ese fortalecimiento en usted y en mí, es donde el Señor encamina, se puede llegar a decir, en el propósito que tiene con cada una de nuestras vidas. ¿Usted sabe que tiene un propósito? ¿Cuántos me dicen amén? ¿Usted sabía que ha sido creado, sí, y tiene vida porque tiene un propósito? Bueno, usted no lo cree, si no lo cree. Vamos al libro de los Salmos, capítulo 37, verso 5. Libro de los Salmos, capítulo 37, verso 5, dice: encomienda a quién, tu camino, ¿sí? Y confía en quién. ¿Y qué va a suceder? Dice: exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Pero el versículo 5 dice: encomendar, delegar, entregar nuestro caminar, nuestro andar a Dios. Y algo que predicamos la semana pasada es cuán dispuesto estoy a que Dios cambie mis planes. ¿Está dispuesto a que Dios cambie sus planes? ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén? A ver. Muy bien, hay como 5 que levantaron la mano. Estamos mejor, ¿sí? Y usted se va a dar cuenta, tengo una historia bíblica hermosa que vamos a leer un poquito más adelante. Decirle que está al lado tuyo: espero que tengas paciencia, decirle. Si se queman los fideos, bueno, no hay problema, ayuno y oración. Pero una historia bíblica donde Dios llama a una persona que tenía problemas en su alma. Y Dios, antes de usar una persona, la sana. Dios no puede usar algo que esté roto, deteriorado. Dios sana para poder usarlo. Por eso es que muchas veces el día viernes hablábamos sobre un corazón de pastor. Y algo que el Señor le habló y le encomendó a un hombre llamado Pedro. ¿Se acuerdan de Pedrito? ¿Sí? Y él le decía: ¿me amas? Pastorea mis corderos, cuidá mis corderos. Y luego 2 veces más y apunta a las ovejas, a las que están más crecidas. Y cada una de esas veces el Señor iba reafirmando sobre el corazón de Pedro esa sanidad, porque Dios lo había perdonado. ¿Cuántos me dicen amén? ¿El tema quién es? Es la persona, es Pedro. Uno de los graves problemas que usted y yo tenemos muchísimas veces es que a veces no nos perdonamos nosotros. ¿Sabía? Usted sabe que si se arrepiente genuinamente y de corazón, ¿qué hace el Señor? Nos perdona. Es tan sencillo y tan simple como eso. El problema somos nosotros, que muchas veces no nos perdonamos. Y Dios te ve con otros ojos, con ojos totalmente distintos a los que vos te ves día tras día. Muchas veces nos vemos fracasados, sin fuerza, frustrados. Muchas veces nos vemos que no tenemos la capacidad o el entendimiento suficiente. Miramos hacia atrás y vemos una vida que a veces no ha sido la que nosotros soñábamos o anhelábamos. Y Dios no ve eso. Por eso es que esta historia bíblica, que decirle que está lo tuyo, tenés que esperar un poquito.
que vamos a contar es hermosa, porque Dios restaura, renueva su fe, la encamina y le da un propósito. ¿Y por qué esta persona no entendía el propósito? Porque faltaba sanidad en su corazón. ¿Qué sucede sobre usted y sobre mí? Porque ¿cuántas excusas le ponemos a Dios? Muchísimas. Y el día viernes se habló sobre eso. Y usted va a ver que esas excusas que le ponemos realmente son porque nuestro corazón no está sano. Porque realmente no hemos sido totalmente sanados. Ahora, ¿es un problema de Dios? Diga conmigo, no es un problema de Dios. ¿Por qué? Porque Dios quiere que sanarnos en una totalidad. El problema somos nosotros, que a veces no aceptamos la sanidad. Es más fuerte el dolor, el rencor, el resentimiento, el odio. Es más fuerte muchas veces lo que nos han hecho a quien es Dios. Por eso aquí el salmista, que era David, un hombre que conocía al Señor, un hombre que amaba a Dios. Y él da un consejo, por medio del Espíritu Santo, dice, encomendá, delegá tu caminar a Dios y Él lo va a hacer. Yo les hice una pregunta, ¿qué tan dispuesto estoy a que Dios cambie mis planes? Y dejar todo en las manos de Dios es lo que más nos cuesta. ¿Cuántos me dicen amén? ¿Por qué? Porque es algo que no vemos. Y entregar algo en las manos de Dios es por fe, dígame un gran amén. Y es para fe. Cuando usted encomienda su vida, su casa, su familia, sus hijos, su economía, se puede hablar, no sé, de su salud, es difícil. Porque es más fácil encomendarnos a un médico. Es más fácil encomendarnos, no sé, al patrón del trabajo, porque sabemos que tenemos el salario. Pero encomendarnos a alguien que no vemos y que muchas veces no sentimos, pero sí que tenemos que creer. Dígame un fuerte amén. Dígame amén. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos cuesta? La confianza, la fe que nos está faltando. En el Evangelio según San Lucas, no lo busque solamente, anótelo. Capítulo 18, verso 8. El Señor dice, cuando venga el Hijo del Hombre, o sea, cuando venga Jesús, ¿quién va a venir? Jesucristo a buscar a la iglesia. ¿Sabía eso, no? Lo va a venir a buscar a usted y a mí. Dice, ¿hallará fe en la tierra? ¿Encontrará personas que tengan esa entrega y esa confianza? Cuando yo me mido para darle a Dios, y no hablo de la economía, hablo de mi vida, mi corazón, hablo de mi servicio, cuando yo me mido, quiere decir que no le estoy creyendo. ¿Sabía? No le creo. Y el Señor te dice, cuando yo te venga a buscar, ¿voy a encontrarte que me crees? ¿O me vas a creer porque vas a ver que todos se van? ¿Me entiende? ¿Hallará fe en la tierra? Y a veces tenemos fe en un montón de cosas, menos en Dios y en su palabra, en su poder, en su gracia, que Él nos sostiene día tras día. Decirle que está al lado tuyo, reíte un poquito. Ni hablar que Él cambie mis planes o caminos, o aún mis pensamientos. Porque dice que Él que tiene pensamientos distintos a los nuestros. El hombre, ¿se acuerda que dijimos el domingo pasado? Traza, hace su camino, pero es camino y no es un buen camino. Y usted se va a dar cuenta, a través de la palabra, que por qué sucede todo esto. Sucede porque mi corazón no está sano. Ahora, usted agarra a un niño, ¿no? Decirle que está lo tuyo, feliz día. ¿No? Usted agarra a un niño y a un niño le dice, mira, mañana cuando vengo de trabajar, ¿sí? Te voy a traer, no sé, algo que le guste, una Play. Ah, dígale que se olvide. El niño no le va a preguntar a usted,
papá, mamá, ¿de dónde vas a sacar la plata? No le va a preguntar. Él va a estar esperando ¿qué? El regalo. ¿Por qué? Porque tiene su fe puesta y cree en su papá o en su mamá. Entonces podemos ver muchísimas veces que nosotros no actuamos, no servimos a Dios. ¿Por qué? Porque todavía nuestro corazón no está sano. Porque hemos tenido malas experiencias, porque nos han lastimado, porque nos han marcado, porque nos han rechazado, porque nos han marginado. Entonces decimos, ¿será? Sí, yo sé que Dios es verdad, pero ¿será que es verdad? Y encima no lo vemos. ¿Cómo hace un cristiano para vivir? Por eso dice que el justo, ¿por qué va a vivir? Por la fe. Usted ve su casa, su familia, su matrimonio y sus hijos. Dice, estos no cambian más. Pueblo chico, no tiene cura, ¿no? Claro, esto no cambia más. Pero ¿qué es lo que Dios ve? Porque dice que en la cruz del Calvario el Señor ya hizo todo. ¿Vio esa hermosa palabrita tan cortita que dice, consumado es? Ya está hecho todo. Está hecha la salvación para su familia, la restauración para su hogar. Está hecha la sanidad que usted está anhelando y soñando. Está hecha eso que le está costando sobre su hijo, su hija, su esposo, su esposa. Ese consumado es, quiere decir todo lo que había venido sobre tu vida ya está. Ahora, ¿le seguimos creyendo a Dios? Muchas veces le creemos a Dios cuando las cosas nos van bien y decimos, qué lindo que es. ¿Cuántos me dicen amén? ¿No? Como dijo el tanguero, cuando la vida te ríe y canta. Qué lindo que es. Cuando tenemos salud, tenemos casa, la familia, no hay problema. Cuando hay una buena economía, cuando tenemos todo, decimos, qué lindo que es. Y cuando no tenemos todo, un hombre que conocía algo del trato y la sanidad de Dios era un hombre llamado Saulo, el Pablo. Ese hombre que sabía vivir, dice que ¿dónde? ¿En qué? En la escasez y en la abundancia. En todo y por todo, él era agradecido a Dios. ¿Por qué? Porque su corazón había sano. Cuando nuestra vida no está sana, comenzamos a quejarnos. ¿Conoce gente quejona? Bueno, ¿sabe por qué es? Y no es para señalar a nadie. Es porque nos falta sanidad en nuestro corazón. Dígame un fuerte amén y denle un aplauso grande mientras voy tomando un poquito. Muy bien. Muchas gracias. Estar dispuestos a que Él guíe nuestro andar, nuestro pensar, nuestro caminar, es una de las peleas más grandes que tenemos como cristianos. Es algo que batallamos de continuo en contra del propósito, la voluntad de Dios. Porque nosotros queremos hacerlo a nuestra manera. Ponemos nuestra lógica, nuestra capacidad, nuestro entendimiento. Y el Señor dice que sus pensamientos son totalmente diferentes, que sus caminos son distintos. Y el salmista dice, tenés que encomendar, tenés que delegar, tenés que darle al Señor tu andar, tu vida, tu casa, tu familia. Y dice, y confía ¿en quién? En Él. La confianza, no puede existir confianza si no hay una sanidad dentro del corazón. ¿Por qué muchas veces no confiamos en familia, en parientes, en amigos, en vecinos? ¿Por qué? No confiamos porque nuestro corazón no está sano. Y dijo el salmista allí, y Él hará. Diga un fuerte amén. Y Él hará. Cuando yo encomiendo mi andar, confío en Él, el Señor lo hace. Porque lo que está esperando Dios es como dijo en el libro de Lucas 18:8, Él va a venir, pero va a encontrar personas que confíen en Él. Va a encontrar personas que encaminen, que digan, sí, esto la verdad que está todo muy negro y muy difícil y no entiendo y no comprendo. Yo
pero mi confianza es que vos lo vas a hacer. Dígame un fuerte amén. Entonces, esa pelea que nosotros tenemos es dejarle todo a Dios. Y muchas veces le damos a Dios y después se lo sacamos. ¿Cuántos recuerdan el día que entregaron su vida al Señor Jesús? ¿Cuántos recuerdan? ¿Sí? Qué hermoso que fue ese día, ¿no? Yo me acuerdo qué manera de llorar, ¿no? Realmente lo que estaba haciendo el Espíritu Santo era sanar mi alma. Y no me olvido jamás de eso. Pero después uno fue andando y se fue acostumbrando. ¿Y después qué pasó? Y ya uno se olvida. Se olvida las noches que no podía dormir. Se olvida cuando la angustia invadía el corazón, cuando la depresión te llevaba a querer quitarte la vida. Uno se olvida que el Señor nos ha sacado de la droga, del alcohol, de las cosas más bajas. Uno se olvida. Por eso mi esposa hoy decía que las personas nuevas son aquellas que predican, aquellas que abren sus hogares, aquellas que dicen, la verdad necesito que Dios venga a mi casa, necesito que mi barrio conozca al Señor. Pero son aquellos que realmente han tenido ese encuentro y han salido de las tinieblas a la luz. Y no es que usted y yo no hemos salido, salimos de las tinieblas a la luz. Pero luego de ese encuentro con el Señor, nos fuimos acostumbrando. Y el enemigo nos siguió mintiendo. Y nos fuimos corriendo de la verdad absoluta. Por eso el salmista dice, encomendá al Señor. Estar dispuestos a entregar al Señor implica una entrega a salir de nuestra propia voluntad y darle la voluntad a nuestro Padre, a reconocer sus planes y sus caminos, que son mejores que los nuestros. Dígame un fuerte amén. No siempre es fácil de entender y aceptar en nuestras vidas. Por eso es que son distintos y diferentes los procesos de Dios en usted y en mí. Y podemos ver, yo puse aquí, el Señor tenía algo distinto y diferente para un pueblo llamado Israel. Y ellos no entendieron que ellos tenían que depender de Dios. Y sí estaban contentos como perros con dos colas cuando salieron, cruzaron, vieron que el mar se abrió, cruzaron a esa tierra y cantaron felices. Pero después de cantar felices, comenzó la queja, el enojo, la murmuración, los recuerdos. Porque su corazón no había sido sano, no habían sido libres. Habían sido libres exteriormente, pero realmente los que tenían cautivo eran sus corazones. Y no hay peor cautividad, querido hermano, que es la que nosotros queremos tener. ¿Qué es eso, pastor? Usted sabe que le dije que Dios inmediatamente nos sana. ¿Cuántos me dicen amén? Usted al aceptar a Jesús como Señor y Salvador, el Señor lo sanó y lo libertó totalmente. El tema somos nosotros, que queremos seguir atados a recuerdos, angustias, tristezas. Y esas cadenas son las que seguimos arrastrando y Dios te dice, yo ya te hice libre. Yo ya rompí lo que a vos te ataba. ¿Por qué volvés a esa esclavitud? Por eso usted va a ver la palabra del Señor, dice que tenemos que ser, sí, como aquellas personas crecidas y no como niños. Y vemos aquí que ese pueblo de Israel, Dios tenía algo glorioso, hermoso, pero su terquedad, su obstinación, su orgullo, lo llevó a quedarse en el desierto. Ahora, ¿usted cree que Dios los sacó para que mueran en el desierto? Dígame un fuerte no. Dios les dio la oportunidad de entender y comprender que necesitaban esa fe para creerle a Él. Y luego puse otra historia, aquí la vida de un hombre llamado Sansón, donde Dios lo había creado y formado a Sansón para ser un libertador del pueblo de Israel. Ahora, Dios lo llamó, pero él no asumió el llamado.
y él volvió a sus pasiones, a lo que él entendía. Él comenzó a trazar su propio camino. Y el grave problema que tiene usted y tengo yo es que nosotros queremos trazar nuestros caminos. Queremos hacer nuestras sendas. Queremos ir delante y no dejamos que Dios sea el que forje nuestro destino, nuestro futuro, nuestra casa y nuestra familia. La obstinación, la dureza del corazón, la abnegación del corazón de Sansón lo llevó a perder todo lo que tenía, a causa de que no había entendido que Dios quería algo diferente. Los tratos son totalmente distintos a un pueblo de Israel, a un Sansón, a un José, a un Fernando, no sé, cómo se llame usted. Cada trato es distinto, pero lo que Dios trata y trabaja es acá adentro. Ahora, ¿estoy dispuesto a que Él trabaje acá adentro? ¿Estoy dispuesto a que Él forje, cambiar mi agenda y romperla? Y decirle, Señor, perdóname realmente, porque durante tantos años yo quise gobernar mi vida. Y no entendemos que fuera de Él no somos nada. ¿Cuántos me dicen amén? Con nuestras fuerzas quisimos levantar nuestra casa, nuestra familia, nuestros hijos. ¿Y qué quiere decir, pastor? ¿Que no tengo que trabajar más? No tiene nada que ver con eso. No. Está hablando de una dependencia de fe al Señor. De una dependencia absoluta de decir, Señor, ¿querés esto? ¿Está bien? Y estar dispuesto por medio de la palabra a ser transformado en mi mente y en mi corazón para que yo pueda lograr el propósito por el cual fui creado. Hermano, yo no sé lo que le han dicho a usted. Quizás las marcas de niño fueron muy fuertes, te dijeron que no servías para nada. ¿Cuántas cosas nos han hecho de niño? ¿Cuántos me dicen amén? Han dicho, sos un inútil, sos un fracasado, no servís para nada. Toda tu vida vas a depender de otro. Y fueron marcas que han venido desde el mismo infierno. Y esas marcas son las que hoy en día todavía las seguimos sobre la espalda, como explicaba un poquitito mi esposa el día viernes. Marcas de rechazo. ¿Cuántas cosas han hecho y que hoy somos el resultado? Ahora, ¿Dios quiere verlo a usted así y a mí? No, porque Él nos hizo totalmente libres, sanos. Ahora, Él nos hizo libres y sanos. ¿Se acuerda que les leí hace un par de domingos atrás? El Señor saca al pueblo de Israel, ¿para qué? Para que lo adoren. Muy bien. ¿Sabe para qué Dios lo rescató a usted y a mí? Para que lo adores. Y la adoración no es una canción y damos gracias a Dios por el ministerio de alabanza, pero la adoración no es una canción. La adoración es obediencia, la adoración es seguir su palabra. La adoración es día tras día generar en nosotros ese amor a aquel que nos ha redimido. ¿Cuántos me dicen un fuerte amén? ¿Amén? Entonces usted va a ver que no siempre es fácil entender y aceptar en nuestra vida esos diferentes procesos y que esos procesos solamente nos llevan a nosotros a poder exaltarlo a Dios. Mire, ¿cuántos han tenido problemas? ¿Ha tenido problemas? ¿Sí? Y algunos que los conozco han tenido demasiado problemas. Mucho demasiado, dijo él. Ahora, ¿esos problemas a qué los llevaron a usted? Mira, dice, y a los que aman a Dios, ¿qué pasa? Y qué difícil entenderlo, ¿no? Qué difícil entender esas noches donde usted derramaba lágrimas y nadie lo entendía. Qué difícil entender cuando ese quebranto vino y ni siquiera su esposo o su esposa podía entender lo que pasaba en su corazón. Qué difícil. Pero eso produjo en usted, dice, un peso mayor de gloria, de su presencia. Y eso vino para que usted y yo seamos tratados por Dios.
para reconocerlo a Él y para depender solamente de Él. ¿Cuántos me dicen amén? El Señor quiere sanar nuestras emociones para realmente que nosotros podamos confiar y aceptar sus propósitos. Rechazamos el propósito de Dios muchas veces porque no queremos que nos vuelvan a lastimar. No queremos que nos vuelvan a rechazar. No queremos que otra vez nos produzcan algo. Yo les decía a los hermanos el día viernes que en un proceso muy difícil de mi vida, lo primero que dije, no sirvo más a Dios. Y si bien el error había sido mío, pero mucha gente me rechaza. Y un problema que yo tengo es el rechazo. Así que mira que está lo tuyo, decir, no lo rechace el pastor. Sí, me duele, me hace mal. Me hace muy mal. Por cosas que mi esposa contó el día viernes. Y lo sigo peleando, lo sigo trabajando en mi corazón. Y dije, nunca más. Y sabe cuando volví, cuando Dios sanó mi corazón. Cuando Dios sana mi corazón, ahí entendí lo que tenía que volver a hacer, pero de otra forma. ¿Qué es lo que Dios quería con el pueblo de Israel? Es sanar su corazón y que ellos entiendan lo que tenían que hacer. ¿Qué es lo que quería Dios con Sansón? Dios quería sanar el corazón de Sansón para que él lo pueda servir y realmente ser ese libertador de un pueblo cautivo. ¿Vos sabés que Dios te llamó? ¿Cuántos me dicen amén? Para que traigas libertad a ese pueblo. ¿Y qué es ese pueblo? Tu casa, tu familia. Ese pueblo son tus hijos. Ese pueblo son tus vecinos. Pero no podemos llevarle la libertad si nosotros estamos cautivos. No podemos sacar y arrastrar de la cautividad a nuestra casa y nuestra familia si nosotros seguimos arrastrando cadenas, si nuestro corazón está totalmente dolido. Por eso es que Dios sana las emociones, sana el corazón del hombre para que pueda entender el propósito. Digamos un fuerte amén. Vamos a la palabra del Señor, al libro de Jueces. Capítulo 6. ¿Lo encontró? ¿De quién vamos a hablar? De Gedeón. Muy bien. El verso 2 dice, y la mano de Madián prevaleció contra Israel y los hijos de Israel por causa de los madianitas. Ahora, ¿por qué Dios se había enojado con el pueblo? ¿Qué habían hecho? ¿Hicieron todo bien? ¿Qué hicieron? Todo mal, diga conmigo, todo mal. Se alejaron de Dios. Jueces capítulo 6, si lo está buscando, verso 2. Ellos hicieron todo mal. Y cuando nosotros nos alejamos de Dios, no es que Dios es tirano y es malo. No, mira, vos te corriste, te pego, no. Hay algo hermoso que es el Salmo 91. ¿Cuántos conocen el Salmo 91? Y el Salmo 91 dice, ¿el qué? Bajo el abrigo del Altísimo. Ahora, ¿cómo habito bajo el abrigo del Altísimo? Caminando sus caminos, haciendo su palabra. Si yo hago mis caminos y no hago la palabra del Señor, ¿qué hago? Me corro del abrigo. Y hay alguien que se llama el acusador, que es Satanás, que viene en contra de aquellos que nos corremos del abrigo. Entonces, consecuencia de corrernos de ese abrigo es las cosas que vinieron. Y usted va a ver que el pueblo estaba muy mal, diga conmigo, muy mal. Muy mal. Y dice, la mano de Madián prevaleció contra Israel
Y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron ¿qué? Cuevas. Estaban como, diga conmigo, escondidos en los montes y cavernas y lugares fortificados. Estaban como los cuises, ¿sí? Como Dios se metían ahí. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas, y los hijos del oriente contra ellos subían y los atacaban. Y acá podemos dar una lección hermosa. ¿Qué pasa con mi economía? Pero lo dejamos para otro momento. ¿Cuántos me dicen amén? ¿Por qué soy atacado en mi economía? Y fíjate lo que dice la palabra, te vas a dar cuenta enseguida. Y acampando contra ellos destruían los frutos de la tierra, porque el enemigo, ¿sabes lo que quiere hacer? Verte devastado, aniquilado. Él quiere no solamente avergonzarte, sino tenerte sometido. Por eso hay personas que trabajan 24/24 y constantemente están trabajando y trabajando y trabajando y trabajando. Pastor, ¿no hay que trabajar? Claro que hay que trabajar. Por supuesto que hay que trabajar. Pero cuando el trabajo se transforma en una pasión de tu corazón, estás destronando a aquel que dice, yo tengo que estar en ese lugar. Y te va a llevar, lea el libro de Ageo, te va a llevar toda la vida. Y es un círculo que no va a terminar jamás, ni en vos, ni en nadie. ¿Por qué? Porque no tiene principio y no tiene fin. Y en ese círculo los había metido el enemigo. Los tenía en cuevas, los tenía avergonzados, los tenía cautivos. Y ellos trabajaban, hacían sus cultivos y ellos venían y ¿saben qué hacían? Se robaban todo. Dice que Satanás vino ¿a qué? Matar, robar y ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué me pasa hoy? Y destruir. Dígame un fuerte amén. ¿Sí? Ese es el propósito. Y no dejaban que comer en Israel ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Esos 5, porque subían ellos y sus ganados y venían con sus tiendas y su gran multitud como langostas. Es el propósito devastador del enemigo sobre tu vida y sobre tu familia. Vienen los demonios como langostas a devorar tu casa. Ay, pastor, lee el Salmo 91. Y te vas a dar cuenta que cuando uno está bajo la cobertura del Dios Altísimo, Él te defiende, Él pelea, Él está. ¿Cuántos me dicen amén? Dice, sus tiendas en grande multitud como langostas, ellos y sus camellos eran innumerables. Así venían a la tierra, ¿para qué? Devastarla. ¿Cuál era el propósito? Devastar. De ese modo empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron al Señor. No sé si a usted le ha pasado en momentos de quiebre del corazón, momentos a veces de prueba, momentos que nos pudimos haber metido en el problema. ¿Y qué hacemos? Clamamos a Dios. Dios es un Padre bueno, dígame un fuerte amén. Y como ese Padre bueno, siempre está esperando el regreso de sus hijos. Él anhela mañana tras mañana escuchar mi voz y escuchar la suya. Él anhela que podamos leer su palabra, que podamos seguir sus consejos. Es un Padre amoroso. Pero consecuencias de no escuchar a este Padre amoroso eran las que estaban pasando. El enemigo había venido a romper y a destruir sus vidas, la casa, la familia. Pero ¿qué pasó si yo digo, Señor, gracias por los alimentos? Y no se trata solamente de eso. Se trata de tener un corazón para Dios. Y ese corazón para Dios te va a llevar a entender sus propósitos. ¿Qué tiene que ver esto con la sanidad? Verso 10. Y os dije, yo soy Jehová vuestro Dios. No temáis a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis, porque no habéis obedecido a mi voz. Pero,
pero no habéis obedecido a mi voz. Y vino el ángel del Señor y se sentó debajo de una encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abiezerrita, hijo de Gedeón. Estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. ¿Qué estaba haciendo este personaje bíblico? Estaba sacudiendo, o sea, estaba limpiando el trigo para poder esconderlo en esas cuevas. Y el ángel del Señor se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado. Y ahora, ¿usted miraría a Gedeón como un hombre esforzado y valiente? No. Uno lo miraría como ¿qué? Como un cobarde, ¿sí?, que trata de tener lo mejor para guardar en su casa, en su agujerito. ¿Cuál es la mirada de Dios sobre tu vida? Es totalmente distinta a la que el enemigo tiene sobre vos y a la que vos tenés sobre tu vida. Dios te ve como un hombre, una mujer esforzado y valiente que día tras día lo intentás. ¿Cuántos me dicen amén? Que día tras día quizás caes y te volvés a levantar. Esos son los ojos del Señor. Por eso Él dice que tiene pensamientos de paz y no de mal. Dice, para darlos el fin que ustedes esperan. ¿Qué fin espera para su vida? Para su familia, para sus hijos. ¿Un fin malo o un fin bueno? Yo creo que anhelamos lo mejor para nuestra familia. ¿Cuántos me dicen amén? Y ese es el fin, el deseo de Dios. Y es el pensamiento de Dios. Pero había un trato en el corazón de Gedeón. Gedeón había sido criado y formado con ese temor, con esa angustia. Con ese se puede llegar a decir cobardía, podemos llegar a decir cobardía. Pero en realidad el corazón de Gedeón estaba lastimado, diga conmigo lastimado. Mire lo que dice el verso 13. Gedeón le respondió: Señor mío, si Jehová está con nosotros. Primer punto, no le creyó a Dios. Ellos habían escuchado, diga conmigo escuchado, que Dios lo había sacado de la esclavitud, que había hecho milagros, maravillas, prodigios, que lo sostuvo en el desierto. Él escuchó todo. Pero ¿saben qué? De oídas dijo, te había oído. Y era tan fuerte el dolor en su corazón que ese dolor lo llevó a él a no creer en el propósito de Dios. Era tan fuerte su herida en su alma que lo llevó a Gedeón aún a juzgar el bien que Dios tenía sobre su pueblo. Dice, y Gedeón le respondió: ay, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? Fíjense, ¿a quién le echó la culpa? Al más bueno, como siempre. ¿Por qué me está pasando esto en mi casa? ¿Por qué me está pasando esto a mí? ¿Por qué le pasa esto a mi familia? Si vos sos Dios, ¿usted cree que se le ha escapado al Señor? ¿Cuántos me dicen un fuerte no? ¿Y dónde están todas sus maravillas? ¿Él había escuchado las maravillas o no? Claro que sí. Que nuestros padres nos han contado diciendo, ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado las manos de los madianitas. Fíjese qué incoherencia total. Porque el que envió al ángel fue el Señor y el que habla es Dios. ¿Usted cree que Dios lo ha desamparado a usted? ¿Usted cree que Dios ha desamparado a su familia? ¿Usted cree que Dios lo ha desamparado en distintas áreas que usted puede estar padeciendo? Dígame un fuerte no. Ahora, ¿qué tenía Gedeón? Gedeón estaba lastimado en su corazón. Y ese dolor que él tenía lo llevaba a cerrarse y a no creer en la palabra de Dios. Estaba informado,
No es que él no sabía de la palabra, sí que sabía. Dice, ¿no es el Dios de mis padres el que está haciendo todo esto? ¿Y cómo? Si mi papá y mi mamá me dijeron que vos lo sacaste de acá y lo llevaste para allá, milagros y maravillas, ¿qué está pasando? Pero había un dolor en el corazón de Gedeón que no le permitió creer, diga conmigo, creer, que Dios era más grande. Dice, y mirándole Jehová le dijo, qué tremendo, ¿no? Ve con esta fuerza, tu fuerza. ¿Tenía fuerza Gedeón? No. Eran muy chiquititas. Las fuerzas eran las mínimas. Pero usted sabe que de lo poquito Dios hace mucho. Por eso es que no es lo que usted pueda hacer para Dios, sino quién es Dios en usted. Usted y yo no podemos hacer nada para Dios. Nada. Pero Dios en nosotros sí. Dios en nosotros es aquel que nos lleva a ese espíritu de valentía. Y dice, anda con estas fuerzas que vos tenés, chiquititas, pero son fuerzas. Mira el que está al lado tuyo y decirle, Dios te trajo en esta mañana. Y te dice, anda con estas fuerzas. Quizás usted vino porque sabe que es domingo y tengo que ir. O vino porque le mandaron un mensaje, o vino porque, a ver qué pasa. Y Dios te dice, esas chiquititas fuerzas que vos tenés, yo las voy a multiplicar. ¿Cuántos me dicen un fuerte amén? Y si lo cree, den un fuerte aplauso al Señor. Dice, ve con estas tus fuerzas. No dice mis fuerzas. No, yo estoy esperando que Dios me dé fuerza para ir a la iglesia. Yo estoy esperando que Dios me dé fuerza para abrir una casa de vida y que la gente pueda. Estoy esperando. Yo te dice, no. Hay algo que tenés que hacer vos y tengo que hacer yo. ¿Cuántos me dicen amén? Que no lo puede hacer Dios. Acá tuviste que venir vos. Si no estábamos nosotros, iba a haber otra persona seguro, pero tuvimos que forzarnos. Y aunque te parece que son chiquititas tus fuerzas, para Dios es algo grande. ¿Cuántos me dicen amén? Dice, y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. Y le hace una pregunta. Y esta pregunta te la dice a vos, querido hermano, hermana. ¿No te envío yo? Te dice. ¿Quién te envía a vos? ¿Te envía el pastor? ¿Te envían los mentores, los discipuladores, los servidores? ¿Quién te envía a vos? Pregunta, ¿para quién lo están haciendo ustedes? Pastor, ¿por qué está en este lugar? Porque Él me envió. ¿Por qué usted está aquí? Porque Él lo envió. Y dice el Señor, si bien hiciste algo, pero yo te recompenso. Y mi respaldo está con vos y en vos. Y la pregunta que Dios le hace, ¿no te envío yo? Dice. Entonces le respondió, ay, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? Señor mío, ¿cómo voy a hacer para restaurar mi casa? ¿Cómo voy a hacer para restaurar mi familia? ¿Cómo voy a hacer para abrir una casa de vida? Si yo no sé. Y qué bueno que no sepas. Porque el día que sepas, ahí comenzás a retroceder en el camino del Señor. Cuanto menos sepas, más gloria le vas a dar a Dios. Porque no van a ser tus fuerzas, van a ser las fuerzas del Señor. ¿Cuántos me dicen un fuerte amén? Dice, ay Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí, mi familia es pobre. ¿Vos creés que Dios no sabía? No, mi casa es muy humilde para poder abrirla. Y Dios dice, ¿vos te crees que yo no sé dónde vivís? ¿Cómo vivís? Dice, mi familia es muy pobre, como si la pobreza dependería de lo que Dios quería hacer. ¿Cuántas limitaciones le hemos puesto a Dios? ¿Cuántas veces le hemos dicho, Señor, no tengo ganas, no sé,
no es mi tiempo. Y el Señor te dice, ¿crees que yo no sé eso? Pero te está enviando Él. Dígame un fuerte amén. Dice, verso 16, Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. El 17 dice, yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me des señal. Bueno, y acá comienza un trato personal, porque en ese trato personal de Gedeón y Dios, es donde Dios comienza a reafirmar su fe. Porque de rechazarlo a decirle, bueno, hacemos esta prueba, es porque él empezó a creer. Ahora, ¿cuándo empezó a creer Gedeón al ángel? ¿Cuándo lo empezó a creer? Cuando habló Dios. ¿Me comprende? Si no hay palabra, es imposible poder creerle. La palabra trae el despertar espiritual en el espíritu. La palabra es la que te posiciona en la naturaleza que vos tenés. Vos tenés una naturaleza espiritual que puede ser alimentada o sobrealimentada de una sola forma, y es a través de la palabra. Y vos fíjate que hoy no tenés fuerzas, y mi pregunta sería, ¿cómo estás con la palabra? Porque la palabra es la que te posiciona como hijo o hija del Dios viviente. Si no, todo el entorno va a venir a traer influencia sobre tu vida y te va a llevar aún al despropósito de Dios. Dios tenía un propósito sobre Gedeón, pero tenía que hablarle, tenía que tener ese encuentro, y comenzó una sanidad en lo profundo de su corazón. Y cuando Dios sana su corazón, la palabra tuvo efecto en él, porque sin un corazón sano la palabra rebota, querido hermano. ¿Por qué no logramos muchas veces estar estables en el camino de Dios? Te vuelvo a decir, porque nuestro corazón no está sano y no está libre. Y a menos que esté sano y esté libre, es imposible que la palabra tenga efecto en nuestras vidas. Dígame un fuerte amén. ¿Cuántos me dicen amén? Verso 36. Decirle que está lo tuyo. Hoy solamente te va a leer la Biblia el pastor nomás. Domingo que viene les predico. Verso 36 dice, y Gedeón dijo a Dios, si has de salvar a Israel por mi mano, como has dicho, he aquí yo pondré un vellón de lana. Ahora, fíjese, de rechazar a Dios a decir, Señor, te estoy creyendo. De correr la palabra de Dios diciendo, pero vos no dijiste, cuestionarlo, comenzó a creer en él. El verso 40 dice, y aquella noche lo hizo Dios así, solo el vellón quedó seco, en toda la tierra hubo mucho rocío. El capítulo está hermoso, yo le aconsejo algo, que usted pueda leerlo, porque usted se va a ver identificado aún muchísimas veces cuando ha trabajado para Dios o trabaja para Dios. Y el Señor te dice, mira, andá porque yo te elegí, andá porque yo te saqué y te puse. Y muchas veces nosotros no lo entendemos y comenzamos a negociar con Dios. Bueno, si sos vos, Señor, que pase esto. Bueno, si sos vos. Y el Señor entiende y comprende lo que pasa en tu corazón y tus dudas. Pero Él tenía que sanar, diga conmigo, sanar. Esa palabra usted no se tiene que olvidar. Porque a través aún de la demostración del vellón, de la demostración de cada situación, Dios estaba sanando el corazón para que Él pueda creer y llevar así libertad al pueblo. ¿O usted cree que a Dios le gusta ver a su familia muchas veces enredadas en la droga, el alcohol? ¿Usted cree que a Dios le gusta que su familia esté así como prisioneros, lejanos, dolidos? Pero Dios usó a alguien de la familia, alguien del pueblo, alguien que no quería saber nada, solamente quería zafar. ¿Sabe lo que quería hacer él? Zafar. Hacerse un pancito quizás, comer algo,
y decís, bueno, acá estoy, en mi casita, voy al cultito, linda la palabra, fea la palabra, predicó largo el pastor, predicó corto el pastor, pero no se imaginó que Dios le iba a hablar. No se imaginó que Dios sabe el clamor que hay en tu familia, el dolor que hay en tu familia, la angustia que hay aún en tus vecinos. Y es donde Dios llama a los gedeones para que puedan comprender y entender que Dios puede usarte. Dios puede usarte para traer salvación y sanidad a tu casa. Y el Señor, ¿sabe lo que dice? Ve con estas tus fuerzas, porque Él se glorifica en nuestra debilidad. Capítulo 7, verso 2 dice, y Jehová dijo a Gedeón, el pueblo que está contigo es mucho. Para que yo entregue a los madianitas en su mano. No sea que se alabe Israel contra mí diciendo, mi mano me ha salvado. ¿No? Usted sabe que Dios conoce aún nuestro orgullo. Y era un pueblo bastante lindo, numeroso, pero estaba todo escondido. Y el Señor dice, bueno, el pueblo que va a ir con vos no va a hacer todo, porque si no te vas a agrandar, chacarita. Claro, te vas a agrandar y vas a decir, nosotros. No, si no estoy yo, ¿sabes qué? No pasa nada en el culto. No, si yo no. Hay algo que el Señor no le gusta y es el yo-yo. Nosotros en el trabajo teníamos uno que le decíamos yo-yo. Porque yo, todo él hacía, ¿no? Nosotros trabajábamos y él decía yo, y se te da ganas de orarle, pero orarle de otra forma. Ay, Jesús. Después en el privado de los varones le voy a decir qué es lo que hice un día. Pero ustedes no lo cuenten, A los varones el día miércoles 19:30 tienen una reunión especial en este lugar. Así que todos los varones están invitados. ¿Cuántos me dicen un fuerte amén? 19:30. Muy bien. Dice el verso 3, ahora pues haz pregonar en los oídos al pueblo diciendo, quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase. Desde el monte de Galad y se devolvieron del pueblo 22.000 y quedaron 10.000, ¿no? Ya como que el Señor va diciendo, a ver cuáles son los más esforzados. Y los que no, se vayan, váyanse. Y Jehová dijo a Gedeón, aún es mucho pueblo, llévalo a las aguas y allí los probaré. Ahora, qué tremendo, ¿no? Lea los dos capítulos. Pero usted va a ver de un capítulo a decirle quién sos. Al otro capítulo que se nos pasa rápido, pero imagínense el trabajo del Espíritu Santo en el corazón de Gedeón. A obedecer a Dios. Un hombre de estar escondido en una cueva a salir afuera y preparar un ejército. Un hombre que ya no tenía sentido ni propósito en su vida. Cuando Dios sana un corazón, fue encomendado para la tarea. Podemos hablar de Isaías, el profeta, el gran profeta. Isaías se escondía detrás de Usías. Y cuando se murió Usías, ahí tuvo un encuentro con Dios y lo primero que hizo el Señor es sanar el corazón de Isaías para poder enviarlo. Y ahí es donde él entendió la gran tarea o la pequeña tarea que nosotros podemos hacer. No podemos estar si nuestro corazón está lastimado. Corra urgente para que su corazón sea sano. Y con esto termino, decirle que está lo tuyo, gloria a Dios. Verso 5, entonces llevó el pueblo a las aguas y Jehová dijo a Gedeón, cualquiera que lamiere las aguas con su lengua. Lo que está haciendo Dios, la verdad que no, conmigo no. No, conmigo, no cuente conmigo, conmigo no cuente.
No, abrir una casa, no, comer esto no es para mí. Yo ya lo hice, esto no es para mí y no funciona. ¿Usted sabe que tiene Dios estrategias totalmente locas para el hombre? No, yo soy muy chico, soy mediano, soy grande. No, esto fue para otra época. Cosa loca, Dios le dijo, aquellos que laman con la lengua van a ser los guerreros. Dios invitó a todo el pueblo, pero no todos querían ser usados por Dios. Poco amén. ¿Cuántos me dicen amén? No todos están dispuestos. Mucha gente que quiere seguir con el dolor y abraza el dolor. Venga el dolor. Oh, cuánto te quiero, dolor. Ay, no, vos no sabés lo que me hicieron. Y a mí me rechazan. Y el dolor lo tienen y es el amigo fiel. Claro, donde va el dolor, va la angustia, la tristeza. Ay, no sabés lo que yo hice en 1983. Ya pasó el 83, estamos en el 2025. ¿Amén? Decirle que está lo tuyo, lo pasado, pisado. ¿Cuántos me dicen amén? Ya está. Ellos, lo primero que dijo Gedeón, ¿qué fue? ¿No sos vos el que hizo esto? ¿Y dónde estás? Y el Señor le dice, yo estoy acá. El que te alejaste fuiste vos. El que se alejó fue el pueblo. El que hizo lo malo fue el pueblo. Yo siempre estuve esperando, como el padre del pródigo, que pueda regresar y poder encaminarte, para lo cual yo salvé tu vida y di mi sangre en la cruz del Calvario por vos. Muy bien. Verso 6, y fue el número de los que lamieron llevando el agua con la mano de su boca, 300 hombres. Y todo el resto del pueblo dobló sus rodillas para beber el agua. No voy a seguir con las casas de vida porque en otro momento. Entonces Jehová dijo a Gedeón, con estos 300 hombres que lamieron el agua, os salvaré y entregaré a los madianitas en tus manos. Váyanse todos los demás gente, cada uno a su hogar. ¿Sabe lo que pasa cuando yo le digo al Señor, no, vos, este tiene cara de Jesús. Vení Jesús, vení. Veo por el grandote Jesús. Está un poquito más larga la barba Jesús. Mira Jesús, ¿sabe qué? Yo no quiero saber nada. A mí no me venga con esto, la casa de vida, de predicar, salir el 30, el sábado los pibes. Mucha actividad. Muchos, a mí con esto no va, porque yo ya lo hice, ¿viste? ¿Te acordás del 1965? Ya lo hice, claro. Y ahora otra vez, yo me acuerdo del avivamiento de Billy Graham. Billy Graham, sí, ahí, todo. No querés. Anda. ¿Vos creés que la salvación se va a detener? Gracias, Jesús. María. ¿Usted cree que la salvación se va a detener porque yo no quiero? Hay un texto hermoso de los convidados a la boda. Un texto precioso. Decirle que está lo tuyo, cerrar la Biblia. Menos mal, pastor, que anda mal usted. Los convidados a la Biblia. Los convidados. Dice que había el dueño que tenía mucha plata, dijo, vamos a hacer un gran banquete. Y anda a llamarlos. Dice que fueron a llamar. Uno tenía que casarse. ¿Está bien casarse o no? ¿Cuántos me dicen amén? Los solteros digan amén, por favor. Claro, está bien casarse, ¿no? Otro tenía que probar los caballitos y los burritos, no sé. ¿Está bien eso? Diga conmigo, ¿está bien? Otro tenía una hacienda, tenía que visitarla, ¿no? Cada uno tenía una excusa, diga conmigo, lógica. ¿Y qué hacemos con todo esto? ¿Qué vamos a hacer? No tenga problemas. Andá y llamá. Llamá a los pobres. Llamá a aquellos que no tienen fuerza. Llamá a aquellos que están en las calles, en las plazas.
Llama a aquellos que tienen ganas realmente de entender que este es un tiempo distinto donde Dios quiere usar nuestras vidas. ¿Cuántos me dicen amén? Denle un fuerte aplauso al Señor. Y póngase de pie, que vamos a hacer una oración. Y con ese amor que te caracteriza,